Empiece a Cristina a presentarles al siguiente ponente, don Francisco Jiménez Moyano, teniente coronel de infantería en la reserva, un gran amigo y profesor de esta casa. Y personalmente es un privilegio que nuestro querido Paco esté hoy con nosotros. Además ha hecho el esfuerzo de venir desde La Coruña. Paco, cada vez vives más lejos. La próxima vez, ¿dónde te vas a ir? Y para nosotros una alegría porque con Paco estamos entre amigos. Paco nos ha ayudado muchísimo en el desarrollo de esta casa. Es una eminencia, aunque él es tremendamente modesto en el área de la inteligencia. Es autor de nuestro libro de inteligencia y contrainteligencia y es un verdadero experto en la materia que estamos tratando hoy. Paco, bienvenido a tu casa. Bueno, en primer lugar suscribo todo lo que ha dicho don Carlos sobre Francisco. Don Francisco Jiménez Moyano es teniente coronel de infantería, escala superior de la 36ª promoción de la Academia General Militar de Zaragoza. Entre sus destinos se encuentran el Tercio Gran Capital I de la Legión, en Melilla, la Brigada Paracaidista, los Regulares de Melilla, la Brigada Aerotransportable, la Escuela de Guerra y el Estado Mayor de la Defensa. Cuenta con experiencia de gestión y seguridad industrial, como jefe de plana mayor de mando y jefe de seguridad en una unidad logística dedicada al mantenimiento, transporte y distribución. Ha sido profesor en los cursos superiores desde el 99 al 2004 en la Escuela de Guerra y ha participado en la redacción de 4 publicaciones militares del Ejército de Tierra como presidente del grupo de estudio para la elaboración de las mismas. En cuanto a misiones internacionales, en 1997 está en Bosnia y Herzegovina en el Estado Mayor de la Brigada Española. Y en 1999 está en Bosnia y Herzegovina como segundo jefe del batallón español en Mostar. Ha participado como ponente en diferentes seminarios nacionales e internacionales en temas relacionados con la seguridad. En los años 2000, 2003 y 2004 ha colaborado como ponente con las universidades de Granada y Sevilla en seminarios para posgraduados y últimos cursos en temas relacionados con seguridad y comunicación y defensa. En los años 2009 y 2010 ha colaborado como ponente con la Universidad Europea de Madrid en temas relacionados con la obtención de fuentes abiertas en operaciones de mantenimiento de la paz. En 2011 pasa voluntariamente a la reserva. Desde 2011 a 2014 ejerce como director ejecutivo del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Actualmente es un directivo de la empresa española Hércules de Armamento. Cuando quieras, Paco. Muchas gracias, Cristina. En primer lugar, felicitar a la organización porque ha sido capaz de reunir a un ramillete de conferenciantes, prácticamente los que seguimos el tema, pues prácticamente único, porque son personas estudiosas, o sea, tienen acceso a la información que tenemos todo y la han estudiado. Muchos de ellos tienen además acceso a información de trastienda y muchos de ellos tienen experiencia en combate, en la problemática de la amenaza que nos ocupa. Luego, Carlos, enhorabuena, y enhorabuena a todo el equipo. Carlos, me has puesto muy bien y entonces tengo miedo, parece que me voy a apearme del avión en marcha, ¿no? Me parece que voy a dar otro salto. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque los precedentes lo han dicho todo, lo han tocado todo y de diferentes puntos de vista. Hemos visto el buenismo, hemos visto pues la amenaza cruda y de diferentes puntos de vista y de una forma muy completa. Entonces yo voy a intentar decir algo distinto, improvisando sobre la marcha. Si yo fuese un buen musulmán viene de muslim, es decir, creyente. El mundo para el musulmán se divide en dos, los que creen y los que no.
Y si soy un buen musulmán y estoy en la casa del infiel, en la casa de la guerra, pues tendría que empezar, por ejemplo, diciendo Bismillah, Allahi, Al-Rahmani, Al-Rahim. O sea, en el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Y no es porque yo hable en nombre de Dios, sino que Dios va a guiar mis palabras. Y si fuese un buen musulmán, vería con horror o disgusto. Estoy hablando de un musulmán rigorista, estoy hablando de un musulmán que está de moda. La ola del Islam rigorista no es una minoría, es una gran mayoría. Es, podemos decirlo con prudencia, pero para que todos nos entendamos, una moda. Es una corriente importante, muy importante. Entonces, si yo fuese un buen musulmán, pues vería con desagrado, por ejemplo, cómo las mujeres no solamente enseñan sus manos desnudas, incluso no se paran en el tobillo, sino que dejan al aire el muslo bello, ¿no? O incluso cómo van con los hombros descubiertos, ¿no? Pero claro, atendiendo también al principio coránico o al mandato coránico de la disimulación, como estoy en la casa de la guerra, pues diría, bueno, pues no pasa nada. Y a lo mejor pensaría en Dios como Señor del universo. Incluso podría pensar, bueno, si Dios crea cosas tan bonitas, ¿por qué no verlas? Pero automáticamente volvería otra vez al Corán y pensaría, no, Dios, guíame por el camino recto. Esta forma de pensamiento existe y se aleja bastante del racionalismo cartesiano que a todo nos anima. Y eso hay que tenerlo presente. Lo digo por el aspecto buenista que se ha dicho de la problemática. La problemática, de luego, no es el Islam, pero existe esa corriente que anima a otros a ser más radicales o incluso violentos. Y eso no solamente ha pasado en el Islam, ha pasado en todas las religiones. Dicho esto, yo considero, y con la afinidad de hacer polémica, de que el Islam no es una amenaza para nosotros, para España, por 3 sólidas razones. La primera, el Islam nunca, estamos hablando de la amenaza desde el punto de vista del atentado terrorista, desde luego no van a entrar las fuerzas armadas del Daesh, no sé, desembarcando en la playa de Castilla, en Cádiz, ¿no? Y no estamos hablando de un atentado, porque nunca han atentado. El único atentado, digamos, que no era de corte religioso ni nada, sino ha sido sirio, en Madrid, en las afueras de Madrid, cerca de Torrejón, para atentar contra cuando estaban los americanos en Torrejón. Y no ha habido ningún otro atentado islámico. Esa es mi opinión. Es decir, no hay tradición. Segundo, las amenazas islámicas están bastante controladas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por la inteligencia en general. Tenemos una magnífica policía. Cuando decir policía, estoy hablando de todos los servicios de seguridad. Y entonces yo creo que no es una amenaza. No es una amenaza. Luego, en la conferencia diré que sí, porque lo voy a tomar con sentido práctico. Y luego, por último, y esto era en beneficio de nuestro amigo Ramón, que se ha marchado. ¡Hombre! Y luego, el último fundamento de peso es que tenemos un arma secreta. Tenemos un arma secreta. Un arma secreta probada, que ha sido infalible. Ha sido infalible frente a 3 casos de un Estado como puede ser el Daesh. Incluso enormemente superiores en territorio, en potencia, en población, en medios, etc. Y esa arma secreta es Andalucía. Una Andalucía que no es los contornos autonómicos actuales, un poquito más amplia, ¿no?
pararon a los fatimitas, que era un movimiento radical, religioso, chií, pararon a los almohades y pararon a los almorávides. Se fueron aburridos. Y eran andaluces musulmanes. Pues ¿qué va a ser con andaluces? Bueno, ateos, agnósticos, católicos, cristianos en general, y musulmanes también, pocos, pero también. Es decir, que estamos a salvo. Dicho esto, voy al tema de la conferencia, que es, bueno, cómo podemos, desde el punto de vista de la industria, hacer frente a esta amenaza. Esto es una viñeta que sale en la prensa árabe en tiempo de la primavera árabe, y se preguntaba si estos son soluciones de seguridad. La primavera árabe es un lema propagandístico occidental, inventado por Occidente, estoy generalizando para no decir nombre, y que como todos los lemas propagandísticos que se convierten en objetivos estratégicos, salen. La Segunda Guerra Mundial, el lema era victoria a toda costa. Quitamos a Hitler y se puso a Stalin, de lo malo a lo peor. Y ahora pasa por el transporte de lo mismo. Se ha hablado de la primavera árabe con un trasfondo de democracia liberal, y al final hemos apartado a lo malo, es decir, lo que quedaba de las repúblicas socialistas árabes, profundamente nacionalistas. No sé. Y lo hemos... Y lo hemos sustituido, hemos quitado las repúblicas árabes socialistas. Esta mañana se ha dicho que Baas es el nacimiento. Baas, los partidos Baas, que Saddam Hussein era el presidente del partido Baas iraquí, Bashar al-Assad es el presidente del partido Baas en Siria. En general el nasserismo, estos partidos nacen de la idea del nacionalismo árabe, capitaneada en su momento en Egipto, por Nasser. Es el partido del renacimiento árabe socialista. Entonces, sustituimos a unas repúblicas totalitarias, corruptas, pero en cierta medida, por eso que eran socialistas, eran un poco occidentales, y lo hemos sustituido o por el caos o por estados en el cual el concepto peor o más radical del yihadismo está presente. Entonces, la primavera árabe no ha sido una solución de seguridad desde ningún punto de vista, ha sido una política animada por Occidente, descabellada, que nos ha llevado a la actual situación. Y esta es la actual situación. He puesto la bandera del Daesh. La bandera lo dice todo. Y la bandera se pone en la profesión de fe del Islam. La ilahi Allah, ila Allah. Es decir, no hay más divinidad que Dios. Es una palabra que está incluso dentro de los criterios cristianos, por ejemplo. Dios es único. Somos monoteístas. Sin embargo, esta profesión de fe en el Islam dice muchísimo, porque viene a sintetizar el hecho de la unicidad de Dios. Dios lo es todo. Dios es la soberanía. La soberanía no es del pueblo, la soberanía no es del rey. La soberanía es de Dios. Dios permite el gobierno, Dios lo permite todo, Dios está en todo. En consecuencia, es enormemente difícil que un país islámico, con rigor, con una amplia mayoría que sigue esta corriente rigorista del Islam,
sea democrático, como nos hemos empeñado en que sea. Y el segundo punto también lo dice la bandera, que es la segunda: Muhammad Rasul Allah, el profeta Muhammad. Al profeta, por respeto a los musulmanes, yo rogaría que le llamaran por su nombre, es decir, Muhammad, o Mohamed, como se dice en el árabe magrebí, no Mahoma. Rasul, que es el mensajero de Dios. Bueno, pues no, tampoco es una cosa ofensiva, pero es muy determinante. ¿Por qué es determinante? Porque el Islam tiene como fuente de derecho el Corán, que es la principal, y después los dichos y hechos del profeta, es decir, la summa. Luego también fuente de derecho los acuerdos unánimes de la comunidad de creyentes, pero esto es muy polémico en la actualidad. En el siglo VII era muy sencillo porque eran pocos, pero ahora la cosa está complicada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la teología, que más que una teología, en teología es una cosmología, queda con la muerte del profeta. Se acabó el desarrollo teológico. El Islam no tiene unos concilios como puede ser la Iglesia Católica, que es de las religiones más organizadas del planeta, probablemente de la humanidad. No hay evolución. No hay evolución. Entonces, cuando se está diciendo que hay que evolucionar, si se es islámico y si es islámico con rigor, con la muerte del profeta y el recuerdo de sus dichos y de sus hechos, se acaba el desarrollo teológico. No hay más. ¿Y esto es grave? Pues sí. Y vamos al hecho que nos ocupa, que es la cuestión de la yihad. Hay un hadith, un dicho del profeta, en el cual se dice, narró Abdullah era compañero del profeta, escucha al profeta decir lo que voy a decir ahora. Abdullah es el tercer califa. Abdullah es un mando militar. Abdullah es el que da al Islam, el tercer califa, el gran desarrollo de la expansión islámica, porque está en Siria, es el gobernador de Siria, por eso va a ser el tercer califa, y va a saltar a África con la potencia que le va a dar Egipto, ¿no? Entonces es un militar, es un gran mando militar, es un hombre con una visión estratégica muy importante. Entonces dice el hadith, preguntó Abdullah al profeta que qué era lo más querido de Dios. Y el profeta le dijo que era rezar todos los días a las horas establecidas. Entonces Abdullah le vuelve a preguntar, ¿qué es lo siguiente más querido de Dios? Y el profeta le dice, honrarás a tus padres y le obedecerás. Y Abdullah le pregunta por tercera vez, ¿y qué es además lo más querido por el profeta? Y dice el profeta, la yihad contra los enemigos de Dios. Bien, el Corán, como se ha dicho aquí esta mañana, mantiene una visión de la yihad que es, si nos ponemos a estudiar, y por ejemplo la escuela maliquí así lo determina, doctores, es la lucha mía particular contra el mal, contra los vicios, contra la habilidad mía. Esa es la auténtica lucha. Pero sin embargo, en la summa, pues hay un montón, he puesto un ejemplo, de dichos del profeta o incluso de hechos que contradicen esta cuestión y hacen de la yihad un instrumento de expansión. Y es Abdullah quien enarbola la bandera de la yihad para expandir el Estado Islámico. No hay que perderlo de vista. Pero el Corán también dice cosas, pues como todos los libros, porque la Biblia ¿es de amor o es de guerra? Pues la Biblia tenemos un montón de relatos bélicos. Pero el Corán viene a ser demasiado explícito, sobre todo en el Corán podemos dividirlo en dos partes. Las revelaciones mecanas, que se llama, es decir, cuando el profeta está en la Meca,
y luego cuando está en Medina. Cuando está en Medina son revelaciones más políticas, son prácticas, son de resolución. Y el 5.33 es una revelación, 5.33 de la Adoración, versículo 33, que más o menos dice que la retribución de aquellos que luchan contra el Islam será matarlos allí donde estén, crucificarlo, amputar pies y manos contrarios. Fíjense la crueldad. Si me cortan la mano con la que llevo el micrófono y el pie, con esta otra, con una muleta, más o menos puedo mantenerme, pero si me cortan a pies contrarios, pues ya no puedo ir con muleta. Hombre, ahora le pondríamos un cochecito, pero antes no, ¿vale? Es decir, y lo dice sin crucificarlo. Entonces, ¿por qué vemos en internet y tal, o alguna vez en la prensa, personajes crucificados, ¿no? Con esto de los asesinatos o la acción de la justicia del Daesh? Porque está en el libro. Y eso es una barbaridad. ¿Se puede cambiar? No se puede cambiar. ¿Por qué? Porque es palabra divina, porque todo lo que dice y hace, o sea, la revelación del Corán, que se les da a Dios, al profeta, y los dichos y hechos, a partir de que el profeta empieza su misión, cuando el arcángel Gabriel en la cueva le dice que tienen que comunicar el mensaje de Dios, a partir de ese momento son hechos inspirados por Dios, ordenados por Dios en la figura del último de sus mensajeros. Y no se puede cambiar. No podemos hacer un parlamento y cambiar la ley. ¿No? Y eso hay que tenerlo presente. Dicho esto, vamos a intentar avanzar. Se habla mucho del conflicto asimétrico. ¿Vale? El conflicto asimétrico tiene dos variantes fundamentales. Una es que, a mi juicio, que hay un actor estatal y luego uno no estatal. Eso es lo que diferencia al conflicto asimétrico. ¿En la actualidad hay un conflicto asimétrico? No. Es decir, toda esta amenaza, toda esta problemática existe en Oriente Próximo, en Norte de África, con relación a, digamos, al yihadismo extremista o al islamismo más radical, como queremos llamar. No será esta situación. ¿Por qué se da esta situación? Porque la situación actual difiere de la de hace 10 años. Hace 10 años, 15 años, había una sola superpotencia y aquel que contradecía la política de esa superpotencia y sus aliados, pues era planchado. Entonces, los enemigos de Occidente dicen, bueno, pues no puedo tener un Estado, porque si tengo un Estado me plancha, como pasó, por ejemplo, con Saddam Hussein, o como pasó después con Afganistán. Entonces, el conflicto asimétrico es cuando un actor no estatal. Ahora mismo tenemos un actor estatal. ¿Y por qué tenemos un Estado estatal? Pues porque ha cambiado la política de la superpotencia. Occidente, siempre y cuando los líderes de Estados Unidos, es capaz de solucionar militarmente el problema, porque como muy bien se ha dicho esta mañana, 45.000 combatientes sin aviación, sin armada, en un armamento, pues bueno, pero vamos, sin industria, sin repuesto y tal, pues es merendable en 45 días. Pero no se quiere. ¿Y por qué no se quiere? Porque las asimetrías del conflicto asimétrico siguen existiendo ahora. ¿Y cuáles son? Las capacidades militares. Bueno, la foto, el terrorista, bueno, aquí he puesto para darle un tono gracioso, he montado una alfombra y tal, y bueno, y un super avión, ¿no? En los intereses son distintos. El interés por ejemplo, si tomamos a Daesh como una amenaza, pues son espirituales o no son de este mundo. Los nuestros sí son de este mundo. La voluntad. Occidente está por la vigilancia permanente de las libertades. La voluntad. En el otro mundo llega al fanatismo, llega al sacrificio absoluto. La escala de valores. Los nuestros son muy materialistas o inexistentes. Sin embargo, los otros están animados pues por esa
omnipotencia divina. Los objetivos de un Estado siempre son claros, son materiales, son de este mundo y están sujetos al dictamen de unas elecciones y al juicio de la ciudadanía. Los objetivos de esa amenaza pues es una utopía. La tolerancia al tiempo, la amenaza, pues el tiempo no es un factor importante. En el caso del Estado sí que lo es. Y el uso de la tecnología, el uso de nuestra tecnología, es decir, un Estado de derecho, un Estado democrático, está sujeto a unas normas. Sin embargo, la amenaza puede ir a la misma tienda, sin normativa de ningún tipo, sin regulación de ningún tipo y sin leyes prohibitivas de ningún tipo. Y luego la organización del Estado es visible por fuerza de un Estado de derecho, un Estado democrático es visible. En el caso de la amenaza, pues más bien busca el no ser visible, ¿no? Es decir, en el actual conflicto siguen manteniéndose las mismas asimetrías. En verde pongo aquellas asimetrías que se pueden combatir. Y se pueden combatir fundamentalmente con inteligencia, es decir, con servicios de inteligencia. Sin embargo, en las amarillas pongo una serie de asimetrías que para combatir con ellas, es decir, para disminuir las nuestras e intentar o aumentar las nuestras y disminuir las adversarias, había que hacerlo con ideas, que desde el punto de vista militar pues serían lo que se llaman las operaciones de información y dentro de ellas muy especialmente las psicológicas. Bien, la amenaza, yo no sé por qué, no sé si se fijan, bueno, aquí puestos son los etarras, ¿no? Aquí tenemos un tío del Ku Klux Klan con boina, pero es que debe ser moda, no sé, una cosa que siempre me ha llamado curiosa, ¿no? Bueno, tiene sus líderes, tiene su financiación, tiene el apoyo social en muchos sitios, en la mayoría, tienen un reclutamiento y tienen una serie de santuarios. Y esto es lo que hay que combatir. Hay que cortar la financiación, hay que aislarlo socialmente, hay que cortar el reclutamiento, hay que destruir los santuarios y hay que localizar, neutralizar o destruir a los líderes. Y esta es la forma de contribuir a luchar contra la amenaza. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vuelvo. En verde otra vez salen cosas que son propias de inteligencia. Y en amarillo cosas que serían más propias de operaciones psicológicas para hacerle frente desde el punto de vista de una guerra, de un conflicto. ¿Cómo hacemos? Pues nos hacen falta armas precisas, precisión. Si quiero destruir, como vemos aquí, un punto neurálgico, instalaciones de un santuario, pues me hace falta destruir ese punto y no a los vecinos, entre otras cosas para evitar pues bajas innecesarias o lo que se llama daños colaterales. Pero luego nos hacen falta armas psicológicas y eso es lo que no se quiere ver. Y ahora usted dirán, en menudo charco se está metiendo este hombre, si quiere decir cómo contribuye la industria nacional a esto, pues hasta ahora no estamos viendo, bueno, nada, ¿no? Pues no se preocupen porque al final llegaremos, yo por tal de mantener los puestos de trabajo o lo que sea. En estas, tanto en las armas de precisión como en las acciones psicológicas, hacen falta mecanizados de alta precisión y una electrónica. Y ahí es donde puede influir las capacidades, digamos, de los agredidos, como puede ser nuestro caso. Pero vamos a ver qué característica tiene este campo de batalla, ¿no? Bueno, pues la amenaza va a buscar la dispersión táctica entre la población y eso es un problema. Y por eso cada vez salen más, cada vez que se incrementa el conflicto, como pueden ser en llamas,
Entonces, hay más noticia de que hay un bombo en Siria, con el caso de los bombarderos rusos, de que, bueno, pues se matan a inocentes. ¿Por qué? Porque el enemigo busca su dispersión táctica entre la población. La dispersión estratégica la va a buscar prácticamente es global, ¿eh? Allí donde hay un cierto apoyo social a este islamismo radical, que es una corriente que se da desde Marruecos a Filipinas. O sea, no son 4, son miles, no todos exacerbados, pero si hay un apoyo social importante, hay un caldo de cultivo. Entonces no será 1 entre 1 millón, sino va a ser 1, es decir, un yihadista violento entre 1000. También va a buscar una dispersión estratégica de carácter global en las redes, en Internet. Y luego un espacio psicológico que es el ambiente, este ambiente espiritual que envuelve a las personas. La imagen es del atentado a Irene Villa, que queda amputada salvajemente por ETA. Entonces, claro, todo eso nos repugna, lo vemos. Nos repugna, pero también nos da miedo, que ese es el arma del terror, ¿no? El doblegarnos psicológicamente al enemigo. Y a esto, nosotros somos muy sensibles. Bueno, pues esto es el conflicto asimétrico. El Estado contra actores no estatales. Pero ojo, detrás de esto está el señor con un RPG-7 que posiblemente dispara al carro. Es decir, que no es básicamente Goliat contra David, ¿no? Sino que detrás está unas acciones reales de combate. Bien, pues para combatir eso 3/4 de lo mismo. Necesitamos un momento preciso, entonces necesitamos una mecánica de precisión, de alta precisión. Y luego necesitamos una electrónica robusta. Y ahora veremos si tenemos o no tenemos capacidades. Esto tampoco es nuevo. A lo largo de la historia de los conflictos, pues ha habido una serie de bandazos de acuerdo con la tecnología del momento. Esta es una imagen de la batalla de las pirámides, ¿no? Pues se buscaba volumen de fuego. Luego nace la figura del cazador. Las unidades de cazador, que son unidades que despliegan delante de las formaciones de infantería de línea y van batiendo a objetivos claves. Pero luego, cuando se inventa la ametralladora, pues se ve que es más rentable la destrucción masiva, sobre todo cuando el campo de batalla se llena, porque se moviliza a naciones enteras y se vuelve otra vez al volumen de fuego. Y posteriormente nace la figura del francotirador, que se vuelve a la precisión. Bueno, no se pongan, si son tiradores, si están un día se sienten objetivo de un tirador, pues no se pongan al lado de una bombilla, ¿no? Porque volvemos por ejemplo, a la Primera Guerra Mundial. Volumen. Este es un fuerte de Verdún, antes y después de que le ataque la artillería. Y llega un momento en que descubrimos el volumen perfecto, ¿no? Que es el armamento nuclear. Y volvemos en los tiempos actuales a buscar precisión. Y nacen los misiles. Este es el Spike español, hecho en nuestra fábrica, y estos son españoles. Y por coger que todo lo conocerán, un arma de moda, estos misiles cruceros que tienen una precisión pavorosa, con una adecuada programación. Si yo fuese un objetivo de los Estados Unidos, pues un submarino a 300 no, pero a 50 metros, 100, bajo la superficie en mitad del Golfo de Cádiz, lanzan un misil crucero y puede entrar perfectamente por esta ventana. Y si quieren destruir la fila de allí, pues pueden entrar perfectamente por esa otra ventana, y eso se puede calcular.
y los efectos pues son terroríficos. Bueno, pero ¿qué estamos buscando? ¿Cómo tenemos que fabricar para defendernos? Estamos pensando en una batalla campal, en un control del territorio. Yo creo que es lo que se busca en Irak, lo que se busca en Siria, lo que se ha buscado en Afganistán, en el Líbano, en donde ha habido este tipo de conflicto, ha sido controlar el territorio. Tampoco es nuevo, tampoco es nuevo. Aquí tienen el soldado perfectamente equipado para el control del territorio. Es un legionario Flavio, de la época Flavia, que es el periodo de más de expansión del Imperio Romano, y fundamentalmente es un combatiente que lo que hace es controlar el territorio y defender la frontera. Entonces, inspirado, nos hemos ido al programa del combatiente del futuro, que es un soldado super equipado como el legionario Flavio. ¿Cuál es el problema para la industria? Que el legionario Flavio sacaba la energía de los medios hipomóviles. Cada contubernio de 8 hombres tenía una o dos mulas. ¿Y cuál es el problema de nuestro combatiente del futuro? Porque no encontramos energía para alimentar sus armas. No encontramos energía para alimentar sus comunicaciones, su visor nocturno, su arma inteligente que le da información. No encontramos la batería similar a lo que podía ser la energía hipomóvil para ejercer un control del territorio. Con esta problemática de fondo, ¿qué características tienen que tener las armas si queremos hacer frente a este tipo de amenaza? Pues tienen que ser robustas, pues como era en el momento del legionario. Cuando los ingenieros de diseño me dicen, bueno, y esto tal, y yo siempre digo, tienen que ser lo más parecido a una lanza, porque una lanza es difícil romperla. Si hago un arma de salón, pues la verdad es que dura poco. Aquí tienen una magnífica arma. Este es un fusil coreano, que tiene es el fusil del granadero fusilero perfecto. Es decir, tiene unas granadas de 20 milímetros que están aquí, y este es el cañón, y luego tiene un cañón normal. Esta se han experimentado en Irak y en los Emiratos, y es un arma delicada, no sirve, y ha sido un fracaso. No es robusta. Luego estas armas tienen que tener un componente electrónico importante, y tenemos la problemática de cómo alimentarlo energéticamente. Deben estar, y pueden estar hoy en día dentro de un sistema informático, y tienen el mismo problema, cómo damos energía. Y luego tiene que estar integrado en un sistema de comunicación en el cual está el tirador perfectamente integrado. Hoy es posible, pero ¿de dónde sacamos la batería para que todo esto funcione? Otro intento, en este caso americano, el MX-25, que es un lanzagranadas de 25 milímetros, que se ha experimentado en Afganistán. Da información de todo tipo, está informatizada, tiene componentes electrónicos, tiene una enorme potencia de fuego, no es muy pesada, es compacta, pero no es robusta. Y ha sido otro fracaso estrepitoso. Entonces, ¿a qué nos depender? ¿Qué nos reclama? ¿Qué soluciones puede ofrecer la industria a esta problemática de las amenazas? Pues las armas tienen que ser, digamos, racionales. Tienen que estar normalizadas. Y tiene que haber una cierta interoperabilidad. ¿Y cómo explico esto? Por ejemplo, este arma es buena idea, este arma coreana, con el lanzagranadas de 20 milímetros y el fusil normal integrado, es una sola arma. ¿Cómo reaccionamos? Mejor un arma que dos.
una solución, por ejemplo, la solución americana del MX-M25 y el 8, pues son dos armas, una para caza de granadero y otra para el fusil normal y corriente, ¿no? En este caso no es un ejemplo de buena racionalización. Normalización, por ejemplo, es un logro que todos los países de la OTAN pues, se inclinen por un solo calibre. Un calibre problemático, 5,56 por 45, pero es una forma de normalizar. Logísticamente se arreglan un montón de cosas. ¿Y qué es la interoperabilidad? Bueno, pues que un arma sirve para diferentes cosas. Tenemos un ejemplo histórico que es el FLAC, el 18, el 35, el 37, el 40, el 43. Diferentes tipos de cañón alemanes, de la Alemania nazi, en la Segunda Guerra Mundial, pues que se utilizaron contra carros de artillería, cañones antiaéreos, contra carros remolcados y en carros de combate. Pues un ejemplo, digamos, fue el cañón del Tigre II, uno de los mejores carros de la Segunda Guerra Mundial, y eso sería el concepto de interoperabilidad. Bueno, pues esta es la corriente en la industria de armamento, e intentar conseguir esas características. ¿Para qué? Para adaptarse a la situación actual. ¿Cómo está la industria nacional? Aquí está mi fábrica, con una bandera que es la mayor bandera reglamentaria de los buques de la Armada, para que se vea bien. Soy un poco pretencioso, me he puesto al lado de Avante y de Indra, ¿no? O sea, es como una pulga entre dos caminos. Bien, pues la industria nacional es una industria que está bastante bien, siempre si consideramos que está dentro de una cooperación internacional, ¿vale? Hemos tenido una serie de Leopard, es un magnífico carro, el Pizarro está bastante bien, el 8x8, ahora hay un gran esfuerzo para llevarlo a la práctica. Tenemos el helicóptero de ataque Tigre, todo esto son desarrollos. El Pizarro tiene también cooperación que lideremos nosotros, ¿no? Pero todo esto son proyectos internacionales. El misil Spike, que actualmente tiene el ejército español, la infantería marina, están hechos en la fábrica. Pero es una tecnología israelí con una buena política de defensa, pues hace que haya transferencias tecnológicas y que aprendamos, ya que ponemos el dinero. Y de hecho el 95% está hecho aquí. O más, prácticamente lo único israelí es el chip de la unidad de guiado. Lo demás se hace aquí. El misil sin el chip de la unidad de guiado es un trozo de hierro, vamos a decirlo, de aluminio. Tenemos programas navales muy importantes, con éxito de exportación, todo esto. Este es el buque de proyección estratégica, el portaaviones, el Príncipe de Asturias también es otro de colaboración internacional, aunque muy liderado por España, y este también, ¿no? Para que vean la diferencia, ya ha estado de baja. El buque Cantravia de aprovisionamiento, el ancho de desembarco de cargo, y luego de las tres fragatas, la última que está en periodo de desarrollo, que es la F-110, que va a tener tiene ya enormes perspectivas de exportación. O sea, son éxitos de la industria de defensa nacional. Y también tenemos programa aéreo en el cual participamos, el Eurofighter, el avión de transporte, diferentes tipos de helicópteros que si bien son liderados por los franceses, pero también tienen participación española. En fin, que tenemos una industria que no es una cosa despreciable, no tenemos que tener un complejo de inferioridad. Más o menos vienen a ser unas 580 empresas, estas son las registradas en la Dirección General de Armamento y Material. Luego es un conjunto de empresas que mira al exterior, y eso es una consecuencia de la crisis económica que ha hecho muy bien en la industria, el mirar al exterior. Si Navantia no hubiese mirado al exterior, pues ahora estaría, supongo que con regulación de empleo. Ahora bien, es un conjunto sin potencia de pero con bastantes capacidades tecnológicas. Estamos bastante bien para poder hacer frente a la problemática actual como amenaza de la que está viendo en este simposio.
Todas estas capacidades, ¿para qué las empleamos? Pues para obtener seguridad. El proyecto de ley de seguridad nacional dice, porque es interesantísimo, y esto, si nos volcamos a este concepto, pues aclaramos muchas dudas que se han presentado aquí. Es la base sobre la cual la sociedad puede desarrollarse, preservar su libertad, prosperidad y garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de las instituciones. Eso es seguridad. Si admitimos amenazas o elementos que influyan contra esto, vamos a perder seguridad con todo lo que ello implica. En resumidas cuentas, tenemos que defendernos. ¿Y qué es para nosotros la defensa? Desde el punto de vista legal, es la defensa de intereses y valores propios o compartidos. Por ejemplo, los que compartimos en el seno de Naciones Unidas, ¿no? Pueden ser la inviolabilidad de la frontera. Y pues intervenir pues para recuperar y que un país no devore a otro, por ejemplo. Bien, con esos dos conceptos, ¿el yihadismo violento es una amenaza? Yo he dicho al principio de la conferencia que no es una amenaza, pero si haces una encuesta hoy en día, y esta es de, me parece que es, ahí está puesto, de 2009, bueno, pues el yihadismo violento es una amenaza muy importante para el 73% de los españoles, importante para el 19%, y con un 93% consideran que esto es una amenaza. Y luego el Estado Islámico de Irak y el Levante como amenaza es para el 66% muy importante y para el 21% es importante. Luego, ¿es una amenaza? Pues sí. ¿Por qué? Porque están las encuestas. No ir contra corriente en una sociedad democrática es poco práctico. Es una amenaza. Bien, ¿cómo hacemos frente a esa amenaza? Nos ponemos en España y en que en España no pasa nada. Bueno, pues es una solución, que lo tenemos fácil, por lo que he dicho al principio. Lo tenemos fácil. Pero es, mi juicio, más prudente y en esa dirección va la estrategia nacional y de nuestros aliados, es combatirla fuera, antes, en el origen. Por coger un símil, a lo mejor poco afortunado. No esperemos que la serpiente llegue a casa, vamos a encontrar los huevos y a pisarlos para que la serpiente no nos muerda. Entonces estamos en Mali, hemos estado en la República Centroafricana, estamos contribuyendo a la problemática del Indio, Somalia y tal, ¿no? Hemos tenido gente en Djibouti y luego el despliegue naval, tenemos personal en Irán, hemos tenido personal en Afganistán. Entonces es mejor combatir fuera y no esperar que llegue a casa. Y en eso están también todos nuestros aliados. Y a mi juicio es una política correcta e inteligente. Bueno, ¿y tenemos medios para esto? Pues la industria nacional tiene medios que ofrecer para esto. De este despliegue normalmente se encarga la Fuerza Armada, aunque también contribuye la Guardia Civil. Y en la problemática interior se encargan las fuerzas de seguridad, pero también contribuye la Fuerza Armada en un segundo o tercer nivel, ¿no? Y la industria nacional tiene medios, vamos a tener transporte estratégico y tenemos buques de proyección estratégica. Luego podemos hacer frente, la industria nacional tiene capacidad de hacer frente a esta estrategia. Bien, ¿qué soluciones podemos dar? Pues podemos dar dos tipos de soluciones, a mi juicio. Ante un conflicto asimétrico, hasta este tipo de conflicto, en el cual se mantiene una serie de asimetría. Estas asimetrías que antes he expresado hacen que no vayamos hacia la batalla campal, sino que vamos a estar trabajando por el control del territorio, aunque a veces se den combates puntuales. Entonces, en ese aspecto, el armamento individual es muy importante. Es muy importante. Aquí he puesto, voy a hacer propaganda, aquí he puesto un diseño de una pistola
de diseño propio, de diseño de la fábrica, que va a ser revolucionaria, es absolutamente modular, con pequeñísimas modificaciones en el proceso industrial va a ser posible, cambiando pocas piezas, cambiar de calibre. Es decir, que la fuerza puede optar por un calibre como el 45 con capacidad de detención, o como un calibre como el 9x19 o el típico 9 Parabellum, digamos más policial o más para conflictos de orden público, por decirlo de alguna forma. Y lo pongo como un ejemplo de soluciones de seguridad próxima. ¿Por qué? Porque la problemática no va a ser el combate que se va a dar, pero no va a ser esa la problemática. La problemática más insidiosa va a ser pues que el personal esté sentado en un café y sufre un atentado, o que estoy instruyendo a afgano y resulta de que uno se levanta y mata a su instructor, ¿no? Porque es un infiltrado del movimiento adversario, ¿no? Y luego, muy importante también, soluciones de comunicaciones. La industria nacional es capaz de contribuir a ese tipo de soluciones. Desde el punto de vista electrónico, pues la industria nacional, bueno, aquí pongo a un aliado nuestro, hay un montón de medios para dar seguridad pública. Las capacidades de grabación de situaciones para obtención de pruebas, para obtención de material de apoyo a esas operaciones de información, a esas operaciones psicológicas, pues son herramientas muy importantes. Es decir, es más interesante hoy en día un sistema de grabación, un sistema, lo que se llama las cámaras de combate, que acompañen a la fuerza para que quede constancia de la bondad, por ejemplo, de nuestro procedimiento o de la barbarie del adversario. Y eso difundirlo. Eso es más importante hoy en día que tener un buen cañón. Tenemos un magnífico cañón español, el 155-52 de Santa Bárbara, es un magnífico cañón. Servicios biométricos para cuestiones de seguridad, es decir, para control de edificios, para evitar infiltraciones, atentados terroristas. Te pueden identificar la retina del ojo, son controles de huellas, por ejemplo. Hombre, yo recomendaría el de huella, porque es mejor que me corten un dedo que no que me saquen un ojo para pasar el control. Estos chistes macabros un poco para romper. Y luego hay servicios de localización por GPS. Si tenemos un buen navegador de coche, por ejemplo la marca está TomTom, que los últimos pues, están francamente bien, pero muy bien. O sea, te van diciendo lo que tienes que hacer a los 50 metros siguientes. Eso es factible pasarlo a las unidades de combate, siempre y cuando se tenga un soporte satélite, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Pero también tenemos capacidad. Dentro de esa cooperación internacional, tenemos capacidad de estar ahí. Y entonces podemos tener un montón de servicios que contribuyen a las fuerzas combatientes, sobre todo a las pequeñas unidades, que son las que van a estar pisando el terreno, que son las que van a controlar el terreno, que son las que van a ganar la guerra. Y esto se puede pasar, por ejemplo, en los servicios de un convoy. Aquí tienen un montón de posibilidades para que esas patrullas, esos convoyes de ayuda humanitaria que son atacados para saqueo o para romper la operación de información con ayuda cívico-militar que se esté prestando y tal, para que estén bien protegidos. Y lo podemos hacer con una electrónica robusta, resistente. Pero además de esas soluciones que pueden ser defensivas, hay soluciones ofensivas. Voy a poner un solo ejemplo. Antes hemos dicho de que está todo el mundo de acuerdo con la amenaza, en un 92% y en un 88%. Pero luego preguntas, bueno, ¿y quién viene a combatir? Bueno, pues conmigo no cuente. ¿Quién está dispuesto? Todo el mundo piensa que es una amenaza. ¿Quién está dispuesto a combatir la amenaza? Un 22%. Pasa en España. En otros países
países pasa exactamente lo mismo, dentro de nuestro entorno cultural, dentro de Occidente. En otros son más aguerridos, tienen más conciencia de defensa y tal, y es menos, ¿no? Pero es una realidad prácticamente en todo Occidente. ¿Qué tiene que hacer la industria? Pues lamentablemente recurrir al robot. Aquí, esto no es nuestro, ¿no? Eso lo he sacado de internet. Estamos trabajando en uno, no pasa que es secreto. Y esta es nuestra idea, un elemento de observación enormemente barato, probablemente está en torno a los millones, con una optrónica, un elemento de intervención de fuego, con nuestra pistola con un calibre que no voy a decir. Y son dos robots que pueden estar en pequeñas unidades. Una compañía es un conjunto de unos 100, 150 hombres. Pues puede tener un vehículo tipo camión, tipo o blindado incluso, que tenga un enjambre. Imagínense estos pequeños vehículos, estamos hablando de un aparatejo pequeñito, que un poco más grande que una caja de zapatos, y pueden estar depositados en un camión panal de abeja, en un camión de enjambre, y lanzar elementos de observación. Estos elementos de observación pueden localizar un objetivo, y este objetivo puede ser batido por una serie de unidades de fuego que salen también del enjambre. Y esto es factible. Esta preparación para el fuego es enormemente precisa, se puede regular perfectamente, podemos meter estos cacharros por las ventanas y mirar. Y la preparación para el fuego es tremendamente precisa, no tiene la problemática del empleo de la artillería o de los morteros que podemos dar al vecino, que no tiene culpa, o teniendo culpa, no va a perjudicar negativamente la fuerza, porque el enemigo va a hacer de esas víctimas no deseadas, de esos daños colaterales, pues un elemento de propaganda que nos puede hacer daño. Es decir, como Occidente no está dispuesto al sacrificio que implica el velar diariamente por nuestras libertades, pues tenemos que recurrir a la robótica. Y es una solución práctica. Conclusiones. Bueno, pues volvemos un poco a la guerra de Cuba. Hemos visto lo que es el conflicto asimétrico, hemos visto los conflictos híbridos, como puede ser el actual conflicto dentro de Irán, en el que se dan atentados terroristas, en fin, los típicos elementos del conflicto asimétrico con combate normal y corriente, ¿no? En resumidas cuentas, estamos frente a la insurgencia de toda la vida, ¿no? Mi abuelo, cuando me hablaba de la guerra a Cuba, estaban los españoles y los insurgentes, es decir, los contrarios al gobierno, ¿no? Y la lucha contra la insurgencia, lo determinante es el control del territorio, y tenemos que tender a mantener una fuerza capaz de controlar el territorio. No perdiendo capacidad de combate, sino dotando adecuadamente a quienes tienen que controlarlo. Nos hacen falta armas precisas y robustas y con componentes electrónicos. Y hay que solucionar el problema del suministro de energía a ese combatiente. Tenemos una industria nacional con capacidades, siempre dentro de una cooperación internacional. A Dios gracias, inshallah, que diría un islámico. Digo a Dios gracias porque somos Europa y vamos un poco más allá, ¿no? Somos Occidente. Y como decía también mi abuela, que era muy sabia, para la guerra, muchos. Y luego que tenemos soluciones, podemos dar soluciones ofensivas y defensivas, donde la electrónica, la mecanización de alta precisión nos va a llevar indefectiblemente a la robótica. ¿Por qué? Porque
la sociedad no está dispuesta, la sociedad occidental no está dispuesta a admitir bajas. He puesto los ejemplos del enjambre de ataque, pero vamos, estamos cansados de ver los drones, que son aviones no tripulados, ya mucho mayores, son aviones grandes, con capacidades de armas o con sistemas de armas muy precisas y con sistemas de obtención de información de una enorme capacidad. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y espero sus respuestas. Digo, perdón, sus preguntas. Antes de empezar el coloquio, me gustaría dar la bienvenida al excelentísimo señor general, jefe de la Fuerza Terrestre, el general Varela. Mi general, bienvenido a este foro, bienvenido a esta casa. Paco, si alguien me dijera que iba a establecer el paralelismo entre el legionario romano y el soldado del futuro, sin pensarlo hubiese dicho Francisco Jiménez Moyano. Enhorabuena por tu conferencia. Esperamos sus preguntas. Primero felicitarle por su magnífica disertación. Gracias. Ha sido sumamente instructiva para todos. Incidió usted en la importancia de las armas portátiles ante este conflicto asimétrico en el que nos encontramos. Me ha llamado especialmente la atención ese anuncio de arma corta que está desarrollando en su industria en particular. Y me ha llamado, insisto, la atención especialmente lo que es el multicalibre. Y ha mencionado usted expresamente lo que es el poder de detención. Y en esa línea quería preguntarle, ¿no cree usted que es el momento de que nos planteemos el calibre de nuestros fusiles de asalto, el 5.56 por 45 contra los malos que siguen con su 7.62 por 39 del AK-47? Pues estoy perfectamente de acuerdo con usted. De hecho, estamos pensando, de la misma forma que hemos desarrollado la pistola modular, es el reto tecnológico muy complicadísimo, hacer lo mismo con un fusil de asalto. Con pocos componentes, o con pocos cambios en los componentes, o componentes de diferente naturaleza, dentro del proceso industrial, queremos hacer un fusil de asalto de cañones intercambiables. Ventajas del 5.56 por 45, pues es un calibre que está pensado por una guerra convencional. Es más barato que el 7.62, mucho más económico, y desde el punto de vista logístico, pues donde se llevan 1.000 cartuchos de 7.62 se llevan 2.000 de 5.56. Todos son ventajas, pero está pensado para un combate, digamos, convencional, está pensado para la Guerra Fría. Es un calibre que, dentro del buenismo que ensalza a Occidente, no, yo no soy malísimo, está pensando en neutralizar. Es un calibre pensado no para matar, sino para neutralizar, para herir. Porque un combatiente herido es un combatiente menos y además un problema logístico para el adversario. Pero en los conflictos actuales, 5.56 es un mal calibre, porque el adversario normalmente deja que el herido se muera, porque no tiene, normalmente, no tiene una cadena de evacuación y tal. Entonces es un calibre cruel. Y luego es un calibre de escasa potencia. Entonces en Afganistán las unidades se quejan, sobre todo las que han entrado en combates más o menos serios, se quejan de que el contrario con el AK-47, con un 7.62 por 39, me va desmontando mi cubierta, es decir, donde me estoy protegiendo, que a lo mejor es un trozo de pared de adobe, y el adversario empieza a dar a la pared y empieza a desmoronarse la pared. Y me quedo como en las películas de dibujo animado, me quedo sin pantalla de protección. Sin embargo, el 5.56 por 45 no es capaz de hacer eso. Yo con un 7.62 me pongo a soltar 20 cartuchos a esa pared, y los que están sentados
detrás, en las mesas, son bajas. Con un 5.56 no tengo esa capacidad. Con la pistola pasa 3/4 lo mismo. Nosotros queremos presentarnos al concurso norteamericano, en el cual piensan sustituir 600.000 pistolas Beretta del 9 Parabellum, o sea, del 9x19, con un 45. La prensa, la literatura militar y técnica norteamericana está constantemente sacando artículos sobre la poca capacidad de detención en Afganistán y en otras experiencias de la Beretta de 9 milímetros. Y piden el antiguo Colt 45, la pistola típica de la Segunda Guerra Mundial, porque tienen enorme capacidad de detención. Si yo le doy un tiro con un 9 Parabellum en el hombro, en un combate urbano en el cual estoy limpiando una casa o hay elementos insurgentes y tal, y le doy un tiro en el hombro, normalmente la víctima, el blanco se cae, pero no está muerto, y entonces lo doy por neutralizado, eliminado, y resulta que me sigo avanzando, el otro se recupera después de un impacto y me mata. Con un 45, pues a lo mejor le quito el brazo. Disculpen que sea tan realista, pero es que la cosa es así. Entonces, yo sinceramente, antes que me mate, prefiero que el otro se quede sin brazo. Entonces prefiero estar con un 45 que no con un 9. O sea, estoy perfectamente de acuerdo. Nosotros hemos presentado una solución de ideal, un fusil de 7.62 con un cañón más pesado para que sostenga más potencia de fuego, es decir, que no se me ponga blanco o al rojo, los cañones se ponen al rojo con 5 cargadores de 20 disparos, sino que aguante 10 cargadores, es decir, tener la posibilidad de dotar a los pelotones de infantería ligera de un fusil ligero, que no es una ametralladora, de 7.62, pero que pueda dar al pelotón pues cierta capacidad de fuego y poder de detención. Tampoco es nuevo, ¿eh? En la Segunda Guerra Mundial ya las unidades paracaidistas llevaban un fusil de 8, cuando el resto llevaba o Thompson del 9 largo o fusiles de calibre 30, ¿no? Hablaba usted de la importancia de controlar el territorio, teniendo en cuenta que en la actualidad la estrategia principal occidental en la lucha contra Daesh es bombardeos aéreos, en los que precisamente son intermitentes, ¿no? Van por olas y no se puede controlar el territorio. Entonces, ¿hasta qué punto esa estrategia occidental es eficaz? Es una estrategia absolutamente ineficaz, pero además que se ha demostrado, ¿no? Por ejemplo, y es que somos, a veces, también hay intereses institucionales, ¿sabes? La cosa es complicada. En la guerra del Líbano del 2006 ya se vio que era completamente uno de los fracasos, y además una de las lecciones aprendidas, que está perfectamente razonada con ejemplos y tal en los estudios que hace la Fuerza de Defensa de Israel, pues que quisieron ganar a Hezbollah un ejército de particulares, porque detrás de Hezbollah no está el Líbano. O sea, es una panda de amigos que derrotaron al mejor ejército de Oriente Próximo y uno de los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque cifraron en demasía la actividad de las fuerzas aéreas. Y fue un fracaso. La política de la administración Obama en Yemen, de intentar solucionar a base de drones y tal, que pues sí, ha matado a un montón de líderes. Bueno, la verdad es que los objetivos han sido en una inmensa mayoría enormemente eficaces, pero ha tenido muchísimos daños colaterales, y eso pues cabrea al personal, porque si quieres matar a uno que está allí, resulta yo decir que pierdo a mi familia que está en la casa de al lado, pues el personal se enfada, evidentemente, ¿no? Y entonces a lo mejor pues se pasa al contrario cuando no lo era. El general Díaz de Villegas, en los años 60, hablando de los conflictos de insurgencia, que entonces se llamaban de guerrilleros, dice que los conflictos de las insurgencias, los problemas de insurgencia, se ganaban con 3 cosas: infantería, infantería e infantería.
Y eso es así. ¿Eso qué implica? Evidentemente, bajas. Evidentemente, bajas. ¿Cuál es la solución? Pues no vamos a rendirnos. ¿Cuál es la solución? Pues esas unidades de infantería, dotarla, por ejemplo, del enjambre de ataque, que es puesto como ejemplo. No sé si contesto. Si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias. Vamos a hacer un receso de 3 minutos hasta el siguiente ponente.